Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Queremos encontrar el área entre las curvas, y igual elevado a la potencia de 0.5x, y igual 32x igual 1 de x igual 0 a x igual 5. Comencemos mirando un gráfico. Aviso cuando graficamos estas funciones. La función lineal está en la parte superior, y la función exponencial está en la parte inferior. Esto será importante cuando configuremos el integral definido. Y x igual 0 sería el eje y o es x igual 5. Así que estamos buscando el área de la región sombreada aquí. Al determinar el área entre dos funciones, queremos encontrar el integral definido de f de x, g de x de a b, donde f de x es la función principal y de x es la función inferior, y a y b serán las coordenadas x de los puntos de intersección. Así que lo que está pasando aquí es que estamos encontrando el área debajo de la función superior, y sobre el eje x, y al restar el área debajo de la función inferior y sobre el x-axis, dejándonos con el área entre las dos funciones. Así que volviendo a nuestro ejemplo, nos están pidiendo que encontremos el área entre x igual 0 y x igual 5, lo que significa el límite inferior de integración sería 0, y b el límite superior de integración sería 5. Y luego la integrante será la función lineal, la función exponencial. Así que el área será igual a la integral de nuevo la función lineal 32x más 1, la función exponencial, que escribiré cuando eleve la potencia de menos 1 2x en lugar de 0.5x. Queremos integrar de 0 a 5. Vamos adelante y claremos a estos padres aquí. Tenemos el integral de 32x más 1, he aumentado a la potencia de menos 1 2x de 0 a 5. Para el próximo paso, encontraremos los antiderivativos. Así que para 32x, tendríamos 32xx al segundo dividido por 2. El antiderivativo de 1 sería solo más x. Pero ahora para el levantado a la potencia de menos 1 2x, tenemos que realizar una sustitución o donde sería igual a menos 1 2x. Por lo tanto diferencial, sería menos 1 2 de x. Multiplicamos ambos lados por menos 2. Aviso que 2 es igual a 510. Lo que significa cuando encontramos el antiderivativo, tenemos un factor adicional de menos 2, así que el antiderivativo sería más 2u a la potencia de menos 1 2x. Y ahora, evaluaremos esto cuando x igual 5, y luego cuando x igual 0 y luego encontrar la diferencia. Cuando x es 5. Este hecho debe ser 3 4 por 5 cuadrado, luego tenemos más 5, luego tenemos más 2x levantado al poder de menos 1 2 por 5, eso es menos 5 2. Y, cuando x es 0, esto sería 0, esto sería 0, y luego tenemos más 2x al 0. Aviso como esto sería 2 por 1 o 2. Así que sería 3 4 por 25, esto será 75 4 más 5. Entonces tenemos más 2x elevado a la potencia de menos 5 2 y esto es 2, así tenemos 2. Así tenemos 75 4 y luego tenemos 5, 2, eso es 3, o más 3 1 más 2x elevado al poder de menos 5 2. Para encontrar la suma, nuestro denominador común sería 4. Multiplicar 3 1 por 4 4. Tenemos 75 4 más 12 4, que sería 87 4. Y luego más 2x elevado al poder de menos 5 2. Esto sería el valor exacto del área que buscamos, pero también obtenemos una aproximación decimal. Esto es aproximadamente 21.91417. Así que para la tarea, a menos que nos diga redondear, debemos entrar el valor exacto aquí. Pero para verificar gráficamente, es bueno tener una aproximación decimal. Así que el área de esta región aquí es igual a 87 4 más 2x elevada al poder de menos 5 2.
que es aproximadamente 21.914117 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.